Este canto me recuerda mucho el momento que vamos a estar delante de nuestro Dios. Y he estado pensando mucho en la situación que estamos viviendo. ¿Pueden tomar su lugar en este momento? He estado pensando mucho en la situación que estamos viviendo con esta... Ustedes habrán escuchado las noticias por el riesgo de que la Ciudad de México y por lo tanto el Estado de México también regrese a rojo en nuevas indicaciones, y porque los contagios están subiendo. Y entonces algo que es real es que todos estamos bajo riesgo. Eso estamos conscientes, ¿verdad? Y como todos estamos bajo riesgos, entonces podemos enfermarnos. No sabemos qué suceda si nos enfermamos. Una gran posibilidad, más del 90%, es que sobrevivan los que se enferman, pero hay un pequeño porcentaje que no. Apenas la semana pasada, el día jueves, falleció un hermano muy entregado al Señor. Se llamaba Ernesto La Triste, creo que algunos lo conocieron, y dejando a su esposa y dos hijas de más o menos 17, 15 años. Y eso me puso a pensar más, ¿no? Y a veces pienso, ¿qué pasa si me enfermo? Bueno, ¿y qué pasa si me muero? Cosas así, no sé si ustedes lo han pensado. Existe la posibilidad, existe la probabilidad, exactamente. Pero hermanos, otra vez, y quiero recalcar mucho esto, este tiempo es para que busquen al Señor los que no lo tienen. Nuestra esperanza está en el Señor. Y este canto, hermanos, me hace pensar mucho, si estamos aquí en la tierra o si estamos en los cielos con el Señor, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, estar allí, escuchando su palabra, escuchando su voz, deleitándonos allí. Este canto dice, da a entender que está con el Señor y esta persona no sabe qué hacer, si gritar o llorar de emoción. Hermanos, confiemos y estemos siempre puestos los ojos en nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra esperanza, no otra cosa. Cristo es nuestra salvación y nuestra esperanza. Amén, Señor, amén.
palabra y deleitándonos como esta María que escogió la mejor parte, postrada a tus pies, deleitándose con estas sanas palabras, con la hermosura de tus palabras, Padre. Gracias por este privilegio tan grande que nos has dado al dar nuestra salvación por medio de tu Hijo, en quien oramos y le damos la honra y la gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenas tardes, buenos días. Ya no creo que estamos ahorita en el momento del cambio, ya sea buenos días o buenas tardes, según a cada quien nos apetezca. Espero que estén muy bien y vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Pues damos gracias a Dios que nos ha permitido estar estudiando ya este Evangelio. Sabemos que ya llevamos varios tiempo estudiando la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, y nos permite cada vez ir profundizando en la palabra del Señor y ir estudiando la palabra de Dios, y es un privilegio que cada uno de nosotros podemos tener. Mucha gente no lo tiene. Y otra cosa, ya estamos por terminar el capítulo 24. Esperemos en Dios que nos permita terminarlo el día de hoy, pero si ustedes hacen cuentas ya cuántos domingos llevamos en el capítulo 24, tan profundo. Decíamos que ahí en el capítulo 24 en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo tenemos las preguntas ya muy conocidas que le hicieron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son las preguntas que le hicieron cuando estaban ahí en el Monte de los Olivos. La respuesta la tenemos en Mateo 24:4 hasta todo el capítulo 25. Si ahorita me pusiera yo a leer capítulo 24 y 25, ¿les parece bien que me hiciera como 10 minutos? Leer nada más lo que es leer, ya 10, exagerando a lo mejor 15 minutos únicamente lectura de estos dos capítulos. Pues aproximadamente yo creo que esto se tardó el Señor al estarles diciendo a sus discípulos estas palabras, ¿no? Digo, si hasta 20 minutos si quieren, con toda calma, leyéndolo así despacio. Entonces, Él les dijo estas palabras para dar respuesta a estas dos preguntas. Entonces les digo más o menos ese tiempo. ¿Cuántos domingos ya llevamos nosotros estudiando este capítulo 24? Tan profundas las palabras del Señor que les aseguro que aún con este tiempo que hemos designado para el capítulo 24, todavía hay mucho más por aprender. Entonces siempre la palabra del Señor es profunda, es así. Y referente a las preguntas que hicieron en el versículo 3, la respuesta a la pregunta ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo encontramos a partir del versículo 4 hasta el versículo 35 de Mateo 24. Empezamos a leer y nos hablaba de guerras, de rumores de guerras, pestes, hambres, y que decía ahí en el versículo 8 que todo esto será el principio de dolores. Nomás es el inicio. Empieza a dar ciertas señales de lo que pasará antes de la venida del Señor. Dice que muchos tropezarán, que serán entregados unos, serán aborrecidos, que muchos falsos maestros se levantarán, engañarán a muchos, la maldad se va a multiplicar, y viene dando señales de todo lo que va a pasar antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15 encontramos que se nos habló de esta abominación desoladora, y nos sigue hablando de todo lo que se va a vivir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 21 nos habla de la gran tribulación en adelante, nos viene diciendo esta situación de lo que va a suceder. Ya en el versículo 29, 30 y 31 vemos esa señal de la venida del Hijo del Hombre en las nubes en el cielo, donde Él viene. Ya vemos la segunda venida. Aquí también vimos en los versículos del 32 al 35 lo de la higuera, como les venía explicando, que cuando vean estas cosas ya casi es la venida del Señor, ¿no? Es lo que les venía explicando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y también dijimos cuando estudiamos estos versículos 32, 33, 34 y 35 que eran los versículos que nos servían de puente o de transición para dar respuesta a la otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas? Es lo que se ocupó para dar respuesta a esta pregunta. La respuesta a esta pregunta de cuándo serán estas cosas lo tenemos del versículo 36 al versículo 51 de Mateo 24. Ahí tenemos la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando le preguntan ¿cuándo serán estas cosas? Versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo esto. Y vimos cómo Jesús les dijo esto, que el día y la hora nadie lo sabe, nada más mi Padre que está en los cielos, les dijo. Y un versículo muy bien explicado el domingo pasado, muy bien explicado también por nuestro hermano Agustín, este versículo, pero el día y la hora nadie lo sabe. Nos explicó muy bien por qué Jesús, siendo Dios, no sabía el día y la hora. Quedó muy claro, nomás se los estoy recordando. Y a partir del versículo 37 al 51, al no saber el día y la hora, exactamente al no saber el día y la hora de cuándo serán estas cosas, todas las que se describen en el capítulo 24, entonces Jesús menciona las actitudes que se deben de tener al no saber el día y la hora. Hay tres actitudes que deben de tener los creyentes en cuanto a esta situación de la venida del Señor. No se sabe el día y la hora de cuándo vendrán. Estos versículos del 37 al 51, que son la respuesta a la pregunta, del 36 al 51, que son la respuesta a la pregunta ¿cuándo serán estas cosas? Son versículos que están dirigidos específicamente, estas palabras del 36 al 51, versículos dirigidos, palabras dirigidas específicamente a la generación de personas mencionadas en el versículo 34. Dice el versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, del 36 al 51 son palabras dirigidas a esa generación. Es decir, cuando estudiamos este versículo, personas que van a estar vivas en el momento cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Serán salvos o no serán salvos, pero van a estar vivas. Serán judíos o serán gentiles, pero van a estar vivas en ese momento. Pero la palabra del Señor, bien lo sabemos, es la palabra del Señor. Y no hay algo que le podamos hacer, cambiar o modificar. Y es aplicada en todo tiempo, en todo momento, en toda época, y donde lo quieran ver. La palabra del Señor dice que todas estas cosas pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Entonces, la palabra del Señor es para todas las épocas, es para todos los tiempos,
es para toda la humanidad, creyentes o no creyentes, porque la palabra del Señor es la palabra del Señor. Y tan poderosa es la palabra del Señor que dijo, hágase el día y la noche, y se hizo. Por si es que dudamos del poder de la palabra del Señor, ¿no? A cuántos ciegos, a cuántos paralíticos, simplemente decirle levántate y nada más. Entonces la palabra del Señor es tan poderosa que va a estar vigente siempre en todo tiempo. Y a pesar de que estas palabras son específicamente a esta generación que esté viva cuando venga nuestro Señor Jesucristo, es muy claro y es muy obvio que lo podemos aplicar a nuestras vidas en la actualidad. Esto es claro. Lo aplicamos el día de hoy, lo aplicamos a nuestras vidas, y entonces vamos a estudiar esto pensando no en esa generación que estará viva en ese momento, sino pensando cada uno de nosotros mismos en nosotros mismos, porque es muy dado pensar en el otro. Cuando no nos conviene pensar para mí, mejor pienso en el de al lado. Pero vamos a hacerlo con esa humildad, pensando que lo que les dice el Señor aquí nos lo está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros, de manera personal, a nosotros mismos y a nadie más. Entonces pensémoslo así, que nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Y desde el domingo pasado nos mencionaron algunas de estas actitudes. Yo les dije son 3. La primera actitud es que debemos de estar siempre en un estado de alerta, que lo vimos en los versículos del 37 al 42, que nos explicó muy bien nuestro hermano Agustín, anciano de esta iglesia. Nos explicó muy bien estos versículos, y el versículo 42 dice velad. Entonces la indicación es velad, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Esa es una actitud que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. La segunda actitud es que debemos de estar preparados, listos, debemos estar ahí preparados. Nos lo dijeron en los versículos 43 y 44, debemos de estar preparados. Dice el 44, por tanto también vosotros estad preparados. Entonces tenemos que estar alertas y tenemos que estar preparados. Estas dos actitudes ya nos las compartió, les decía nuestro hermano Agustín la semana pasada, y ahora vamos a ver la tercera actitud, en la cual implica el estar alertas y el estar preparados. Es decir, si alguien está alerta, si alguien está preparado para este evento futuro que es la segunda venida de nuestro Señor, entonces vamos a ver la tercera actitud, que la tenemos en Mateo 24, versículos del 45 al 51. Le vamos a pedir de favor a nuestro hermano Melitón que nos lo lea así bien claro, con esa voz bien fuerte, para que lo podamos escuchar bien, estos versículos del 45 al 51. Y después vamos a pedir a nuestro hermano Epi que haga una oración comentando este tiempo de la palabra del Señor. Adelante, hermano Meli. Mateo 24, 45, 51 dice la palabra de Dios: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: el Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de vino. Gracias, hermano.
esté en el cielo, santificado sea su nombre, Señor y Dios. Padre Santo, te pedimos con mucho respeto y mucha humildad, Padre bendito, que nos den de su inteligencia y su sabiduría, Señor, en cada uno de los que estamos aquí presentes. Denos una mente abierta, un corazón dispuesto para escuchar su palabra, Señor. No es fácil, pero ayúdanos, Padre Santo, a entenderla y que sea nuestro bálsamo para que sigamos creciendo en ella. Bendiga esta iglesia que usted formó aquí en la Cerrada Cacarandas. Cuídala y protéjala de todo mal, Padre Santo. Se lo pido todo esto en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Por todo lo que hemos venido estudiando en el capítulo 24, sabemos cómo van a ir sucediendo las cosas. Eso sí lo entendemos y lo sabemos muy bien, pero el día y la hora exactamente no lo sabemos. Nadie lo sabe, solamente el Padre. Es decir, nadie nos puede decir el día 32 de febrero a las 25 horas con 01 minutos va a ser la venida del Señor. ¿Por qué? Nada más lo sabe el Padre. Entonces, esto quiere decir que el Señor puede venir en cualquier momento. Puede venir en cualquier generación. Puede venir ahorita mismo. Ahorita mismo puede ser el arrebatamiento y comenzar todo lo que ya sabemos que hemos estudiado en Mateo 24. Y entonces, la generación a la cual está dirigido estos versículos, tal vez podemos ser nosotros. Por eso les decía en un inicio, pues vamos a estudiar pensando cada uno en sí mismo. En cualquier momento puede ser la venida del Señor, empieza con el arrebatamiento, y si sabemos que viene el arrebatamiento, ya sabemos lo que sigue, y que después de 7 años viene el Señor, y etcétera. Pero el día y la hora exactamente no lo sabemos. Ahora, si ahorita mismo puede ser este arrebatamiento y va a comenzar todo, entonces estamos expuestos a todo lo que dice aquí. ¿Estamos de acuerdo? Alguien me va a decir, no, porque yo me voy en el arrebatamiento con el Señor. Y les pregunto, ¿estamos seguros de eso? Pero a lo mejor otros que estemos aquí, a lo mejor nos quedamos. Eso también hay que pensarlo. Y si podemos ser esa generación en la cual empieza esta manifestación, ¿cuál debe ser nuestra respuesta hacia esa venida repentina de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál debe de ser esa respuesta de parte de nosotros hacia ese fin del siglo, ¿no? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Ya vimos 2, la tercera actitud es fidelidad. Si estamos alertas y estamos preparados, obvio que la actitud que sigue es fidelidad. Esa primera alerta que ya nos compartieron el domingo pasado, que fue en los días de Noé, si recuerdan, nos dijeron que ellos ignoraron por mucho tiempo esa predicación del juicio. A Noé se le conoce como pregonero de justicia. Ignoraron esa señal del diluvio, ¿no? Ellos no creían porque no llovía en ese momento, en ese entonces. Y así será entonces esa segunda venida de Cristo. La gente también va a ignorar todas las señales que se mencionan en Mateo 24. Señales muy fuertes que ya estudiamos, como la del versículo 29, que de repente el sol quede oscuro. Esas son señales tan fuertes, pero aún así hay mucha gente que va a ignorar estas señales. ¿Por qué? Porque dice que la maldad se multiplicará en esos días. Entonces hay que tener ese cuidado. Y si fuera el rapto, el arrebatamiento ahorita, y nos quedáramos, nos tocaría ser esa generación del versículo 34. Y entonces aquí estaríamos
y viviríamos y veríamos todas las señales y todas las cosas que ya se han estudiado, porque dice que esta generación no pasará hasta que eso suceda. Entonces nos tocaría ver esto, estaríamos viendo todo esto. Pero si nosotros estamos alertas, entonces tenemos esa segunda actitud de estar preparados, estar listos, como dice el versículo 44, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. ¿Por qué se nos dice que estemos alertas? ¿Por qué se nos dice que debemos de estar preparados, que debemos de estar listos? En primer lugar, porque el día y la hora nadie lo sabe. Porque si supiéramos el día y la hora, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Saben qué pasaría? Dice el versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar. Es decir, si el padre de familia supiera que esta noche viene el ladrón, esta noche va a estar al pendiente, pero las anteriores no. Es lo mismo que pasa aquí con la venida de nuestro Señor. ¿No haríamos lo mismo? ¿No haríamos lo mismo que este padre de familia? Velaríamos únicamente esa noche, tal vez. Es decir, si nosotros supiéramos el día y la hora en que el Señor va a venir, les puedo asegurar, tanto por ustedes y por mí, que un minuto antes nos íbamos a querer arrepentir, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. No hay justo ni uno, dice la palabra del Señor. Entonces creo que un minuto antes nos íbamos a arrepentir para ese perdón de pecados y poder ser salvos, ¿no? Y por eso el día y la hora nadie lo sabe. Y nos lleva entonces a ser fieles, como en los versículos que leyó nuestro hermano Melitón, que ya los leyó muy claros, que están muy claros, nos los leyó muy bien, y podemos ver entonces ahí esa actitud de fidelidad. Y para que nosotros podamos llevar a la práctica esa actitud de fidelidad, llevarlo a lo cotidiano de nuestras vidas, Jesús utiliza aquí esta analogía o parábola, como lo quieran ver, para que nos muestre lo que Él nos quiere mostrar, para que entendamos lo que Él nos quiere decir y podamos llevar a la realidad esto que estamos leyendo, que ya leyó nuestro hermano, y que lo llevemos a nuestro vivir diario, ¿no? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, ya lo habíamos estudiado, muchas veces nos habla en parábolas o también utiliza analogías. Y dice el versículo 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que le dé el alimento, para que les dé el alimento a su tiempo? Es muy claro, el Señor se refiere a Dios. El siervo es aquí todo hombre, toda mujer del planeta Tierra. Todos. Nos habla que de un siervo fiel y prudente. Un siervo prudente es discreto, hace bien su trabajo. Un siervo fiel es digno de confianza, y si le confiaste poco, le vas a confiar mucho porque es digno de confianza. Y les decía, aquí siervo es toda persona, todo hombre, toda mujer, todo ser humano, porque somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios, a imagen de Dios, y Él nos ha dado una administración, Él nos ha dado una responsabilidad que es nuestra propia vida. Él nos ha dado esa responsabilidad. Puede ser tu intelecto, puede ser tu aliento, puede ser tu voluntad, tus emociones, tu sensibilidad, tus talentos, tus habilidades, tu espiritualidad, tus privilegios, tus oportunidades. Todo esto el Señor te lo ha dado para tu propia vida.
y todo lo que ustedes quieran mencionar, el Señor se los ha dado. Todo. Te ha dado una conciencia, te ha dado una capacidad de razonar, te ha hecho inteligente. Entonces todo nos lo da el Señor. Oportunidades te da. Y en términos de oportunidad, para servirle. Para eso nos da todo esto. Lo que tú tienes te lo dio el Señor: talento, habilidad, emociones, lo que tú quieras. Y si me dices, yo tengo esto que nadie me dio y yo lo logré, el Señor no me lo dio, hasta eso te lo dio el Señor, y es para servir. Es la oportunidad que el Señor te da para que le puedas servir. Ahora pregúntate, ¿qué tan responsables somos de eso que nos dio? ¿Somos responsables o no? Toda persona en el mundo, creyente o no creyente, ha recibido una administración, ha recibido una responsabilidad por parte de Dios. Y como es recibido por parte de Dios esa responsabilidad, tenemos que dar cuentas. Tenemos que rendir cuentas, tenemos que rendirle un informe a aquel que nos lo dio. Pero puede haber incrédulos que digan, es que yo no creo en la Biblia. La Biblia es para todos. La palabra de Dios aplica para todos. Entonces tenemos que rendir un informe, tenemos que dar cuentas de eso que se nos dio, de esa responsabilidad. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando Dios, el Señor, el Rey, lo pida y lo solicite. Cuando Él diga cuándo ese momento va a ser. Mateo 18:23 dice, cuando Él quiso. En ese momento va a ser. Entonces hay que tener ese cuidado. Dice Mateo 18:23. Por cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Quién quiso hacer las cuentas? El rey, el Señor. No es cuando los siervos quisieron, es cuando el rey quiso. Sabemos la historia de los dos deudores, dice el 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Había una deuda y había que pagar. Entonces, aquí estamos viendo una mala administración, ¿no? Estamos viendo una mala administración de ese siervo, y dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Rogó por misericordia. Él le pidió misericordia. Entonces toda la gente en el mundo ha recibido una responsabilidad de parte de Dios. Todos. Nadie puede decir yo no recibí ninguna responsabilidad por parte de Dios. Toda la gente. Y toda la gente tiene que administrar esa responsabilidad. Que lo haga bien o lo haga mal, ya depende de cada quien, pero la tiene que administrar. Eso queda muy claro. En el versículo 45 de Mateo 24, que es en donde estamos, no lo pierdan, que es lo que estamos estudiando, nos menciona una actividad en específico: dar el alimento a su tiempo. Ok. Hay personas que piensan que se refiere a los líderes de una iglesia, a los líderes de una congregación, que tienen que dar ese alimento sólido a las ovejas. Y ese alimento sólido que se le tiene que dar a las ovejas es la palabra de Dios, pura, tal cual, no diluida. ¿Ok? Y esa es la responsabilidad que Dios le ha dado a los líderes, y que la tienen que administrar lo mejor posible. Y eso le tiene que quedar claro a toda persona que ejerza un liderazgo en una congregación.
Pero también recordemos que estos versículos del 37 al 51, que están haciendo referencia a la generación que vimos en el versículo 34, que estarán vivos en ese momento que sucedan estas cosas, porque está dirigido a ellos, es cuando el Evangelio será anunciado por los 12,000 de cada tribu, es decir, 144,000 de cada una, del total de la tribu de Israel, ¿no? Y también vimos que va a ser de manera sobrenatural el compartir el Evangelio en aquellos tiempos. Por lo tanto, no se refiere específicamente a enseñar la palabra por parte de los líderes de una congregación, porque como es a esa generación, en aquel entonces lo van a hacer los 144,000, y dice que va a ser de manera sobrenatural la predicación del Evangelio. Entonces no sabemos realmente cómo vaya a ser, pero lo que sí es algo, digo, aquí se maneja esto, es una analogía a lo que estamos estudiando. Si lo tomamos como algo literal, este siervo tiene que dar comida, ¿estamos de acuerdo? Si lo tomamos como algo literal, pero tampoco va a dar comida por la situación que se va a estar viviendo. No va a tener toda la calma de decirles, siéntense, les voy a servir, coman, etcétera, por lo que se va a estar viviendo en ese momento. Entonces no hay tampoco eso como tal. Recordemos que estos versículos del 45 al 51 es una parábola, es una analogía de lo que el Señor quiere enseñar y quiere mostrar. Y si leemos otra vez Mateo 24, 45, la pregunta es clara: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Ya está manejando dos características del siervo: fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre el liderazgo de la iglesia, sobre la alabanza para guiar a una congregación a la adoración, tal vez sobre la organización del club de niños, tal vez sobre el aseo del templo, tal vez sobre la evangelización, tal vez sobre la enseñanza de la palabra de Dios, tal vez sobre el ministerio de visitación, tal vez sobre el ministerio de mujeres, tal vez sobre el ministerio de varones, tal vez te puso sobre la educación de tus hijos, no sé, ahí ponen el que tú creas conveniente para tu propia vida. Es una analogía, puedes colocar lo que tú creas conveniente, no precisamente el dar el alimento a su tiempo, pero es para creyentes y no creyentes, se los dije en un inicio. Tal parece que ahorita mencioné puras cosas para creyentes. Entonces a los no creyentes no les daría ninguna responsabilidad, ¿sí? Si no eres creyente, tu responsabilidad es educar a tus hijos. Tu responsabilidad es respetar a tu esposo o a tu esposa según sea el caso, ¿no? Amar a tu esposo o a tu esposa, amar a tus hijos. Hay responsabilidad para todos, hijos, respetar a tus padres. O sea, hay responsabilidad para todos. Y les decía, ahora coloquen ustedes ahí, háganse otra vez la pregunta, esta de este versículo, colocando después de la palabra sobre la responsabilidad que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Y esa responsabilidad que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, ustedes la saben. Y ustedes son los que la conocen muy bien, nadie más. Porque Dios te ha dado una responsabilidad y cada quien la sabe. Es un asunto entre Dios y la persona. ¿Qué responsabilidad te puso? Tú la sabes. Y si no la sabes, pues piénsale, hay que orar al Señor, hay que ver cómo está la situación, pero tienes que saber la responsabilidad que Dios te puso. Y si ya la sabes, ahora pregúntate, ¿seré ese siervo o seré esa sierva fiel y prudente? ¿Tendré esas características sobre esa responsabilidad que el Señor me puso? Vuelvo a repetir, les aplica a creyentes y no creyentes.
No podemos decir, no, conmigo no hay ningún problema porque yo no soy creyente. Aplica a todos. A toda la humanidad Dios les dio algo, les dio una responsabilidad. Eso nos debe de quedar claro. Entonces, como consecuencia a la pregunta del versículo 45, tenemos una respuesta dividida en dos partes. La primera parte es versículos 46 y 47, en la segunda parte, versículos 48 al 51. Pero todo ser humano sobre la faz de la tierra, todo ser humano, no hay escapatoria aquí, nadie puede decir yo no, todo ser humano está siendo probado por Dios en términos de la responsabilidad que Dios le dio. Seas creyente o no seas creyente, Dios te dio una responsabilidad. Y como se las dio, porque tampoco les preguntó si la querían o no, pues ya suya, ya la poseemos y ya tenemos esa responsabilidad. Y entonces la vida es una administración. Es una administración en un pequeño tiempo, en un corto tiempo comparado con la eternidad. Y cuando venga entonces el Señor, Él es el que va a ver, Él es el que va a revisar quién es el siervo fiel y prudente de esa responsabilidad que Él te asignó, que Él te dio. Dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Ya lo dijimos, el Señor va a venir, no sabemos día, no sabemos la hora, pero dice el versículo 44, vendrá a la hora que no pensáis. Con estos versículos, en estos versículos vemos que lo encuentra haciendo lo que le dijo. Le dio una indicación y está haciendo lo que le dijo que hiciera. ¿Cumpliendo qué? La voluntad de su Señor. Ahora les pregunto, ¿saben cuál es la voluntad de su Señor? Aquel que les dio una responsabilidad. La palabra es tan completa que nos va a decir cuál es la responsabilidad. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses. No pierdan Mateo. Vamos a ver cuál es esa responsabilidad que el Señor le da a cada uno. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice así, versículo 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, ¿quieren saber qué implica esta santificación? Lean lo que sigue y nada más. Ahí está lo que implica esta santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor. Este siervo, cuando llegó el Señor, lo encontró haciendo lo que le dijo que hiciera. La voluntad del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? La voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad? Vuestra santificación. Tu santificación personal, esa es la voluntad del Señor. Y nada más. ¿Qué implica esto? Lean los versículos que siguen y lo sabrán. Entonces, bienaventurado aquel que lo encontró haciendo lo que tenía que hacer. Es decir, este hombre estaba cumpliendo la voluntad del Señor, estaba viviendo su administración al máximo. Él estaba bien, él estaba de maravilla, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo, mi comida es que haga la voluntad del Señor, ¿no? Que haga su voluntad. Eso
es algo que debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas formas de ver, muchos versículos que nos hablan de la voluntad del Señor. Romanos 12:2 nos dice que no os conforméis a este siglo, es decir, no nos amoldemos al mundo en el cual estamos viviendo. Ahí está la voluntad del Señor. Y si quieren qué va a pasar, quieren saber qué va a pasar al no llegar a la voluntad del Señor, dice Lucas 12:47 que será azotado. Entonces la voluntad del Señor la vamos a encontrar en toda la palabra del Señor. Siempre la vamos a encontrar en toda la palabra del Señor, porque ahí está su voluntad. Ahí nos la dice, ahí nos dice lo que tenemos que ir haciendo cada uno de nosotros. El hacerlo o no hacerlo ya es la forma en la que estamos administrando esa responsabilidad que el Señor nos dio. ¿Por qué me fui a esta responsabilidad de vuestra santificación y no me fui a lo mejor a algo más práctico, más común y más cotidiano? Porque si atendemos esta voluntad, creo que lo demás se va a dar por sí solo. Y si vamos ahora a Efesios capítulo 6, en el versículo 6, Efesios 6:6, es muy claro también la palabra del Señor, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Entonces, el que hagamos como siervos lo que el Señor nos indicó es como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Híjole, pero es que Agustina cada rato y cada domingo dice quién va a hacer el aseo. Ya voy a ir para que no esté molestando. Ese servicio no te sirve de nada, ¿eh? Y aún laves todo acá arriba y desinfectes y hagas todo lo que quieras, no te sirve de nada. ¿Hacer lo que? Como para Dios y no para los hombres. De verdad, hermanos, creo que nos daríamos de pelear por anotarnos ahí. Pero bueno, ya cada quien, ahí está la palabra del Señor y nos dice claramente el 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, la palabra del Señor ahí está. Ahora, para que esto suceda y cuando venga el Señor nos pueda encontrar en su servicio y haciendo su voluntad y lo que nos indicó, se necesita constancia y perseverancia. Porque si no la tenemos, pues le vamos a flojear. ¿Y qué tal si en ese momento viene? Necesitamos siempre esa perseverancia en el diario vivir, necesitamos ser constantes y lo tenemos que estar haciendo siempre. Si lo hacemos así, dice que vamos a ser dichosos, dice el versículo, bienaventurado. Bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor lo haya haciendo lo que le dijo. Y al ser así, vamos ahora al versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos sus bienes le pondrá. Y esto es algo de verdad muy maravilloso, ¿no? No dice, o no está diciendo que cuando el Señor regrese y vea y a ver si lo ponemos o no, o sea, si encuentra ahí al siervo haciendo su administración, las cosas que le encargaron, haciéndolo al máximo, de la mejor manera, lo lógico para un ser humano es que ese siervo es digno de confianza, ¿no? Y si le di 10 pesos para que los administrara, a lo mejor ahora le doy 1,000,000 de pesos. ¿Por qué? Porque es digno de confianza. Está haciendo las cosas tal cual. Y tanta confianza habrá en él que dice que le va a poner todo lo que él posee. Sobre todo sus bienes le va a poner.
Ahora, ¿cuándo será esto? Cuando el Señor venga. Dice el versículo 46. Cuando el Señor venga y lo halle. Entonces, si vamos ahora a Apocalipsis 3:21, ¿qué se nos concede ahí? Nos vamos ahora a Apocalipsis 3:21. El hermano Epicro ya lo tiene, si lo lee por favor. Porque yo todavía no llego. 3:21 de Apocalipsis, por favor. Sí. La palabra de Dios dice así en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gracias, hermano. De nada. ¿Qué hace un rey en el trono? Gobernar, dirigir. Y si vamos a estar sentados con él en el trono, ¿qué vamos a hacer? Gobernar. Porque estamos sentados con él en el trono, ¿no? Por eso le dice sobre todos sus bienes. Y se me quedó muy grabado lo que nos compartía hace rato nuestro hermano Epi, y que decía: me entregué al Señor totalmente y aún lo amo y lo seguiré amando. O sea, me entregué a Él, sigo teniendo ese amor hacia Él. Y nos preguntaba: ¿eres cristiano de banca? ¿O cómo le sirves a tu Señor, no? Digo, nos puso a reflexionar en esto. Creo que se robó mi libreta un rato y luego me la regresó para tenerla aquí, ¿no? ¿Cómo estamos siendo, no? Y les decía, nuestra vida es una pequeña administración en un pequeño, así muy pequeño, corto tiempo, muy corto ese tiempo, pero tan corto que no se compara con la eternidad. Es decir, cuando el Señor venga, y Él venga y revise esa administración de la responsabilidad que nos ha dado, y si has administrado bien esa responsabilidad, lo has hecho de la mejor manera al máximo, porque te esfuerzas por servir a tu Señor, por agradarle a tu Señor, y lo haces de maravilla, no con la finalidad de jactarnos, sino de rendirle adoración a tu Dios, entonces vas a ser recompensado con una administración eterna, con un gobierno eterno. Y si vas a ser recompensado con esto, necesitas entonces una vida eterna, porque si no tienes la vida eterna, no vas a poder gobernar eternamente. Pero es algo que a veces en nuestra vida y nuestra mente no alcanza a dimensionar. ¿Por qué? Cuando escuchamos que patriarcas del Antiguo Testamento vivieron 930 años, etc., como nos decía nuestro hermano Agustín, lo que se tardó Noé haciendo el arca, 120 años. O sea, empezamos a dimensionar los 120 años o los 900 y tantos años que vivió Matusalén, ¿no? Tanto. Y como son números, como que alcanzamos a identificar, ¿no? Pero, ¿qué creen? Los niños son bien curiosos. Y me acuerdo de la historia que platicó Agustín en una ocasión, que Betania le preguntó acerca de un difunto y le dijo él, se fue al cielo. Y Betis dijo, pues también me quiero morir, ¿no? Para ir al cielo. Una niña, ¿no? Digo, si pensáramos así, como padre yo creo que le había dicho, ¿no? Como dices eso, ¿no? Pero me quiero morir. Luego, hablando de la eternidad y hablando de la corta administración que Dios nos da, un día estudiando, también haciendo un devocional con mis hijos, me preguntan, ¿y qué es la eternidad? Híjole, está difícil contestarle a un niño. Era Emanuel, tenía como, no sé, 4 o 5 años. ¿Y qué es la eternidad? Está difícil. ¿Cómo le contesto a un niño
o le explico cómo es la eternidad. Y entonces, y luego que hacen cada pregunta a los niños, de verdad, ¿no? Ayer yo te quedaba también es ocurrente a veces con cada pregunta que hacen. ¿Y qué es la eternidad? Bueno, imagínense la eternidad como una línea que hacen ustedes. ¿Y saben cómo está compuesta una línea? Aquí que hay maestros y lo saben muy bien. ¿Cómo se compone una línea? Por puros ¿qué? Puntos, ¿no? Ahora imagínense una línea recta que no tiene inicio y no tiene fin. Está compuesta de puntos. ¿Ven los puntos en la línea ustedes? ¿Por qué no los ven si está compuesta de puntos? Porque vemos la línea, pero los puntos no. Bueno, un puntito es lo que tú estás viviendo aquí en la tierra. Para que alcancen a dimensionar lo que es la eternidad y lo que es esa pequeña administración que el Señor nos da, comparada con la eternidad. Entonces necesitamos vivir eternamente. Y ahora sí dice el versículo 48 y 51 de Mateo 24: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vean, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Si parafraseamos estos versículos 48 y 49, está diciendo algo así como que el patrón o mi señor tarda en venir. Él no va a estar aquí por un largo tiempo. Sí, estoy viendo señales de su venida, ya me dijo más o menos cómo va a estar, cómo se va a ir desarrollando la situación, pero no voy a esperar hasta el último, hasta el final, hasta el último momento. Mientras tanto, no voy a usar lo que Dios me dio para otros. Voy a alimentarme a mí mismo, voy a comer yo mismo, y si los otros me estorban, y como me los quiero quitar, los voy a golpear, porque me estorban. Me voy a dedicar a la diversión, voy a comer y a beber con los borrachos, voy a disfrutar de la vida, voy a disfrutar de la fiesta, voy a aprovechar lo más que pueda, voy a vivir mi propio estilo de vida, total. En otras palabras, hay personas que dicen: yo seguiré viviendo igual, voy a esperar el rapto, y si me pierdo en el rapto y no me voy y aquí me quedo, estoy bien, pues es lo que viene. Voy a esperar la abominación desoladora, voy a ver cuando esto suceda, todo lo del versículos 16 a 28, voy a ver esta tribulación, incluso cuando vea la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que está en el versículo 29, debido a que no sé exactamente lo que va a pasar después de esto, trataré de mantenerme sensible en mi corazón para que justo antes de que esto suceda, reciba yo a Cristo. Lo reciba como Señor y Salvador, y entonces voy a ser salvo. Y eso me claro. Pero mientras tanto, sigo disfrutando de la pachanga, ¿no? De los deleites que da el mundo, sigo disfrutando de la vida. Total. Ya me digo cómo van a suceder las cosas, ¿no? Y le voy tanteando ahí el tiempo y asunto arreglado. Pero ¿qué dice el versículo 50? Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Qué te hace pensar que si no le entregas a Cristo tu corazón en este momento, vas a querer hacerlo en el futuro? ¿O que vas a estar al pendiente de esto? ¿O sabes si estarás? Recordemos que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es igual de maravilloso, es igual de glorioso, es igual de poderoso, porque así como por el poder de su palabra hizo los cielos y la tierra, por el poder de su palabra los va a destruir y hará cielos nuevos y tierra nueva. Nada más por el poder de su palabra.
pero también es igual en misericordia. Por lo tanto, si en este momento y ahora no aceptas a Cristo como Señor y Salvador, en el futuro va a ser mucho más difícil. Recordemos que actualmente estamos viviendo la época de la gracia, cuando el pecado, por el poder de Dios, está siendo refrenado hasta cierto punto. Es decir, lo que vemos de pecado no es nada porque está siendo refrenado. Está siendo refrenado. Y ahora es el tiempo idóneo para que te puedas acercar al Señor, te puedas acercar a Él en arrepentimiento, postrarte ante Él, pedirle perdón, aceptarle y someterte a su señorío, porque después va a ser muy difícil. Ya lo estudiamos, ya lo vimos. Ese freno o ese refreno que tiene el pecado va a ser quitado. Dice que van a aparecer falsos profetas que se van a levantar, van a engañar a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 12. Entonces, hoy es el día de tu salvación. No hay otro día, porque hoy estás escuchando la palabra del Señor y hoy estás escuchando lo que va a pasar. Y todo es evangelio. Después, tal vez será demasiado tarde, porque el día y la hora nadie lo sabe. Y seguramente recordarán la historia de Noé, que ya nos las explicaron también, como les decía y no le hacían caso. Y no le hacían caso. Pero cuando ya el agua empezó a subir de nivel, seguramente corrieron, seguramente quisieron ingresar. ¿Y quién cerró la puerta? O sea que Dios no les podía abrir. Pero Noé no les podía abrir, porque Dios había cerrado la puerta. Por más que Noé quisiera, no iba a poder. Hoy es el día de tu salvación, porque después será demasiado tarde. ¿Pero por qué demasiado tarde? Si ya sabemos cómo van a ir dándose las cosas, pueden ir calculando el tiempo, ¿no? ¿Por qué demasiado tarde? Versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, cuando él regrese y encuentra a esta persona disfrutando de la vida, haciendo lo que él quiere, viviendo como se le antoja, ya va a ser demasiado tarde. Porque va a venir en el momento que no lo espera. Y será cortado a la mitad. Así, será cortado a la mitad. ¿Cómo? ¿O por qué dirán que, o por qué dice que va a ser cortado a la mitad? Estas palabritas que dice castigará duramente, utilizan un vocablo que no sé qué, cómo se dice en griego, pero es diatomizado, que significa partir o hacer pedazos. Y es el mismo que utilizaban allá en Éxodo 29:17 cuando partían o destruían a los machos cabríos, a los becerros para los sacrificios, hacían pedazos. Entonces dice que va a ser partido a la mitad, o va a ser cortado a la mitad. Así como esos animales que eran para el sacrificio. ¿Se imaginan? Dice y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué expresa esta frase, el lloro y el crujir de dientes? Dolor terrible, dolor muy fuerte, sin alivio, sin consuelo, es decir, el infierno eterno. Es lo que te expresa estas palabras. Pero como la carne del ser humano se quema y se va a deshacer y ya 10 minutos y asunto arreglado, ¿no? Dice que es eterno. El infierno también es eterno. Entonces, por una eternidad estarán ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Es algo de verdad terrible, algo fuerte, estar ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Y si regresamos al versículo 45 otra vez, pregúntate a ti mismo: ¿seré yo ese siervo fiel y prudente? Que se pregunta ahí en el versículo 45. Pregúntatelo: ¿seré yo? Hazte la pregunta a ti mismo.
Pregúntate, ¿cómo administré la o las responsabilidades que Dios me dio? ¿Qué hice con esas responsabilidades? ¿Seré ese siervo bienaventurado que dice ahí en el versículo 46? ¿O seré el siervo malo que dice en el versículo 48? ¿Qué tipo de siervo seré? Al inicio les dije que Dios dio responsabilidades a todos los seres humanos. Desde que le dio la vida, ya le dio la responsabilidad de su propia vida. A ti como padre te da la responsabilidad de la instrucción de tus hijos, ¿no? O sea, todos tenemos responsabilidades. Niños, niñas, jóvenes, jovencitas, varones, mujeres, adultos, etc. Todos tenemos responsabilidades. El siervo bienaventurado es todo creyente que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Siempre lo ha aceptado como Salvador. Y es muy bonito aceptarlo como Salvador y saber que soy salvo, pero también lo va a aceptar como su Señor. Y si hablamos de un Señor, entonces me someto a su señorío y se le obedece en todo, en todo. Y esta obediencia en todo es un rasgo distintivo de un cristiano. El cristiano va a obedecer en todo a su Señor. La palabra del Señor lo dice: por sus frutos los conoceréis. Me podré parar frente a un público y gritarle: soy cristiano, pero si los frutos no son de acuerdo a eso, ¿me van a creer? Ese hombre está loco, no es cierto, ¿no? Entonces, por sus frutos los conoceréis. El siervo malo es aquel que no ha creído en Cristo como su Señor y como su Salvador. Para nada. Y por lo tanto será castigado duramente. Y todos creo que alguna vez hemos escuchado del Evangelio. ¿Qué tipo de siervo quieres ser? Ahora pregúntate, ¿qué tipo de siervo quieres ser? Y tú respóndete a ti mismo. Tú lo sabes. Hasta aquí la verdad ha sido expuesta. Todo. Implícitamente está el Evangelio aquí expuesto. Pero la decisión está en ti. Ahí ya no hay vuelta de hoja. Y como exhortación a los no creyentes, si hay aquí personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, esa es la exhortación, que la acepten. Que acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Y voy a leer ahorita unos versículos más, pero si hay alguien aquí que no es creyente, escúchelos, léalo conmigo, pensando: ¿mi salvación está cerca o no está cerca? ¿La tengo aquí a la mano o no la tengo aquí a la mano? De verdad, piénselo si es que no es creyente. Pero también como exhortación a los creyentes, digo, voy a leer ahorita los versículos, pero al leerlos piense cómo es mi andar en Cristo. ¿Cómo es? Y ahora sí vamos a los versículos que están en Romanos 13. Así que buscamos Romanos capítulo 13. Vuelvo a repetir, si no eres creyente, mientras buscan Romanos capítulo 13, si no eres creyente, piensa esto al escuchar estos versículos, al escuchar la palabra de Dios: mi salvación está cerca, la estaré desperdiciando, estaré perdiendo esa oportunidad. ¿Quiero realmente estar allá en el trono sentado gobernando con el Señor? ¿O quiero estar allá en el infierno donde será el lloro y el crujir de dientes? Ambos lugares son eternos. ¿Dónde quiero estar? Y si eres creyente, vuelvo a repetirles, piensa cómo es tu andar con Cristo. Dice Romanos 13, versículo 11: y esto, conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si eso se decía aproximadamente hace 2000 años cuando se escribió esto, ahora ¿qué se dirá? ¿Mucho más cerca? Nomás piensen un poquito. Versículo 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahí está lo que te dice el Señor. Ahí está lo que tienes que hacer. 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Por eso les dije, si eres no creyente, si no has aceptado a Cristo, pregunta qué tan cerca está tu salvación. Si eres creyente, pregunta si es tu andar así. De verdad, hermanos, eso ya cada quien lo reflexiona, ya cada quien lo piensa. Y para terminar, nos vamos hasta el final de la Biblia. Van buscando Apocalipsis 22, y cuando lo tengan se ponen de pie para que leamos el versículo y hagamos la oración para finalizar. Pero tengan siempre en la mente cómo es nuestro andar en Cristo, cómo nos encontrará el Señor cuando venga, qué nos encontrará haciendo. ¿Realmente nos encontrará haciendo su voluntad? ¿O qué estaremos haciendo? O a lo mejor me acabo de pelear aquí con mucho, que está aquí junto a mí, ¿no? ¿Cómo estará la situación? Piénsenlo. Pero dice Apocalipsis 22, 20: ciertamente vengo en breve. Hace 2000 años decían, ciertamente vengo en breve. Así que pensemos y oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Padre, que nos enseñas por medio de tu palabra, Padre bendito, en que vienes pronto, vienes en breve, Padre, que tú llegarás, Padre. Te pido que nos enseñes a ser, pues, un siervo fiel, un siervo prudente, Padre, que cuando vengas nos encuentres haciendo tal como tú nos lo has dicho, nos encuentres haciendo tal como tú lo pides de cada uno de nosotros, Padre. Que tú seas, Padre bendito, quien nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, incluso la fortaleza para poder servirte de la mejor manera, honrarte, glorificarte, adorarte, Padre. Tú sabes, Padre bendito, nuestro sentir, tú sabes lo que tenemos, lo que padecemos, lo que sentimos, Padre, y te pedimos que nos ayudes, nos des esas fuerzas, ese ánimo, Padre bendito, y nos ponemos en tus manos, Padre bendito, porque queremos de verdad honrarte, glorificarte. Padre, que pongas en nuestros corazones ese anhelo de estar allá contigo en tu presencia, cara a cara, frente a ti, sentados contigo en ese trono, Padre, estar en esas calles de oro, en ese mar de cristal, Padre, que tú nos has prometido, en esas moradas que has ido a preparar para cada uno de nosotros, Padre. De verdad, te rogamos que nos des ese anhelo, nos des ese ánimo, Padre, y también, si hemos dudado de nuestra salvación, que nos ayudes a entender nuestra salvación, a postrarnos en tu presencia, que nos ayudes a clamar a ti por salvación, por perdón, por arrepentimiento, Padre, y si también estoy seguro que no he aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Padre, que tu Santo Espíritu redarguya el corazón de estas personas para que sean tocados en su corazón, sean hablados por Cristo y que sean quebrantados para aceptar también esta salvación que tú nos das, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga.